¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Va transitando el último mes del año con muchos cambios positivos en el mercado de renta variable. Vamos a repasar algunos números en este terreno y la pregunta que uno siempre se hace cuando los mercados suben es las tendencias, ¿no? Si esos números se pueden repetir, pero más allá de los números, que vamos a ver que son en algunos casos sorprendentes, si esos datos pueden ser sostenidos aún con rendimientos más moderados, si queremos llamar así. Así que vamos a hacer un repaso de los datos de renta variable a nivel de Estados Unidos y a nivel del mercado local, también el Merval, que se ha movido de una manera más que interesante en este 2024. Así que comenzamos con la presentación de hoy, como siempre agradeciéndoles que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta, hagan llegar sus comentarios. Estamos transitando una fase donde es importante incorporar nuevos enfoques, ¿sí? No estamos olvidándonos de las reglas básicas de las decisiones de inversión, ¿no? Diversificación, horizonte de inversión, exposición al riesgo. Esas cuestiones no las perdemos de vista, pero a veces nos anclamos en miradas que pueden caer fuera de tiempo y eso nos hace perder oportunidades. Así que vamos con la presentación de hoy. Vamos a ver qué pasa con los mercados, ¿no? ¿Qué pasó en el 2024 hasta ahora, ¿no? Estamos a mitad del mes de diciembre. Ayer se conocieron los datos de inflación, tanto de Estados Unidos como de la Argentina en lo que respecta al mes de noviembre. Solo que nosotros, en el caso argentino, miramos la inflación de manera mensual, ¿no? Y el dato de 2,4 del IPC, un dato muy festejado. Eh, en cambio, en el caso de Estados Unidos se está analizando la inflación anual, que se llegó al 2,7% anual, ¿no? Fijémonos la disparidad de lo que es eh, la inflación todavía en la Argentina respecto del resto del mundo, de los países más avanzados. Entonces, esta pregunta, ¿seguirán los festejos? De alguna manera, ¿qué magnitud son estos datos? ¿No? Vamos a ver algunos números vinculados a los índices principales, ¿no? El Standard and Poor's 500, el Nasdaq que agrupa a las empresas tecnológicas. El Standard and Poor's es más global, trata de alguna manera, reflejar el comportamiento de las empresas más grandes de los distintos sectores, ¿no? Manufactureros, servicios, tecnología. Lo que llamamos un tapado, que nosotros hablamos este año, que es el índice Russell 2000, que agrupa a empresas que llaman de pequeña capitalización, no son las grandes, ¿no? Son tan conocidas. Bueno, cómo funcionó y tratar de entender que hay cuestiones que han venido corriendo durante este año, no hay que olvidarse de eso, un año donde a nivel mundial los bancos centrales comenzaron a recortar sus tasas, Europa lleva el tercer recorte de tasas, Estados Unidos se ha movido con mayor cautela, ha tenido una elección de por medio, donde ha surgido como ganador Donald Trump. Y ahí hay distintas miradas de esto. Como siempre, en los cambios puede haber ganadores y perdedores. Quizás esa es una de las explicaciones del índice Russell 2000, ¿no? Es decir, estas políticas más proteccionistas pueden llegar a beneficiar a empresas más pequeñas y eso puede traducirse en mejores ganancias y en mejores rendimientos para los que se coloquen en eso. Analicemos el rendimiento a un año. Esto siempre es interesante mirar los movimientos que han ocurrido, los porcentajes. Estos son datos que estamos mirando y vemos que el Standard and Poor's tuvo un rendimiento del 30 lleva acumulado un rendimiento en un año del 30,54% en dólares, ¿sí? En dólares, un número realmente tremendo. Nosotros generalmente mencionamos que en promedio los últimos 10 años tenían rendimientos del 13% anual, promedio. Acá estamos hablando del 30% en un año,
lo cual uno también tiene que tomar nota que en algún momento esos rendimientos es lo que estamos planteando, pueden ser más moderados o incluso negativos, ¿no? Entonces también esto define los perfiles de inversión. Eso ha pasado con el Standard Poor's 30,54. El de las acciones tecnológicas estuvo por encima, pero no tanto, quizás cerrando no tan por encima como se esperaba, ¿no? Como que hay ciertos motores que han tenido un nivel de potencial y de crecimiento muy significativo, pero bueno, han ido menguando en su fuerza, ¿no? 37,29, ¿no? Las siete magníficas están acá adentro. El tema de la inteligencia artificial también pegando muy fuerte. Vamos al Russell 2000, ¿no? 25,92. Venía retrasado este índice y en la segunda parte del año, básicamente en el último trimestre, el rendimiento ha sido muy interesante, pensando en una idea de diversificación, ¿no? De diversificación, de búsqueda de índices y de seguimiento de índices de mercado, este dato es interesante para seguirlo, ¿no? Esto también se puede participar a través de CDR. Estamos hablando de índices en los cuales esta opción está disponible. Es decir, que estamos hablando de rendimientos entre el 25 y el 30%, un poquito más en algunos casos, ¿no? 30% en dólares, en un año electoral que no explotó significativamente, si bien el mes de noviembre fue un mes fuerte en cuanto a rendimientos, tanto en el mercado americano como en el mercado argentino. Eh, y bueno, esos datos empiezan a plantearse si después de esta fiesta vendrá una resaca. ¿No? Ahí estamos viendo. Como decíamos, datos a considerar y que pueden ser llamativos, ¿no? El peso de la economía de los servicios y en particular el tema de las empresas tecnológicas puede poner sobre la mesa este tema. ¿Hasta dónde esto puede seguir traccionando? ¿No? Eso, la presencia cada vez es más significativa, ¿sí? Cada vez más significativa. Y hay datos que para algunos analistas plantean la posibilidad de que los precios están por encima de lo normal, ¿no? De una relación de ganancias y precios por acción por encima de lo normal. Como que el tema de la inteligencia artificial, muy fogoneada, que está captando muchos fondos, todavía no exhibe un potencial de resultados, ¿no? Podemos decir, es más promesa que realidad, aunque es una cosa que va evolucionando y va incorporándose en la vida cotidiana de las personas y de las empresas, ¿no? Pero todavía ahí los números no son tan sólidos, ¿no? Uno podría pensar si no hasta ahí también hay un riesgo de sobrevaluación. Como decíamos, Estados Unidos, la tasa de interés tuvo un recorte y ahí se está planteando si esta política de recortes moderados seguirá y cuando asuma el presidente, si bien la influencia no es tan lineal en la Reserva Federal, este tema eh, también se acelere y cuando sabemos que las tasas de interés se reducen, eso se traduce también en una invitación a asumir mayor riesgo en renta variable, ¿no? Por eso son datos, algunos que pueden opacar la idea de la presencia en el mercado de renta variable y otros que pueden pensar en una estimulación mayor. Así que las proyecciones son muy diversas. Si uno se toma el trabajo de mirar, hay algunos que hablan de una especie de estancamiento, de un oso muy perezoso en esto de los mercados, con rendimientos muy bajos, y algunos plantean rendimientos que van a ser más elevados, pero más cercanos a estos promedios del 13-15%, creo que es una muy buena tasa, con una tasa de inflación de 2,7, 3%, si queremos redondear, que es una tasa importante para Estados Unidos, pero bueno, estamos hablando de casi 10 puntos por encima, ¿verdad? Así que temas a ir viendo en el tema americano. ¿Qué pasa en el caso argentino? ¿No? El Merval lleva acumulado aproximadamente un 130% de ganancia en dólares. ¿Sí? Estamos hablando, vamos a ver una gráfica ahora de la evolución. Hoy las acciones volvieron a subir.
¿sí? En promedio, siempre hablamos de algunas que suben, otras que bajan. Los sectores que traccionan parecen más o menos los mismos, ¿no? Vinculados al sector energía, minería, servicios, servicios financieros, ¿no? Y está claro que uno diría, puede esperarse nuevamente un rendimiento del 130% anual en dólares, ¿no? O sea, de la variación en pesos, con los tipos de cambio tan planchados como han estado en el presente año, me parece parte del interrogante. Los mercados emergentes y Argentina siempre sabemos que tienen un rendimiento que, si todo va para arriba, va mucho más, y cuando va para abajo, va mucho más también. Y esto me parece que tiene que ver con las convicciones que uno puede tener respecto de la estabilidad de las políticas macro y cómo esto empieza a funcionar también, a traducirse en las cuestiones de la micro. Particularmente entiendo en el tema de consumo, crédito al consumo como factor de tracción, cómo el impacto del crédito puede movilizar también otras industrias. Me parece que es uno de los temas centrales. Un país como la Argentina tiene bajísimos niveles de crédito al sector privado. Entonces, en la medida que se va alcanzando estabilidad macro, puede empezar a habilitarse también este espacio de una manera más masiva, ¿sí? Más masiva, y que impacte en el nivel de actividad. Si no hay crédito, la actividad no va a despegar. Así que ahí pareciera que las posiciones, siempre bueno, planteando los objetivos, los plazos, los horizontes de inversión, el grado de aversión al riesgo y la capacidad de soportar también bajas, ¿sí? Plantea que puede ser que estemos enfrentando otro año donde todavía tiene el mercado algo por dar. Ahí tenemos el dato de Merval. Estábamos hablando que en noviembre del año pasado estaba apenitas por debajo de 1.000 en dólares, y ahora está arriba de este valor. Este es el valor a un año. ¿Sí? Esto también está relacionado con los movimientos del tipo de cambio, claramente, ¿no? Por eso se han conseguido podemos medir estos rendimientos en dólares. Siempre se puede medir, pero bueno, ahora como que, aunque sea a lápiz grueso, uno va viendo que un tipo de cambio muy planchado en los últimos 12 meses presentó este dato. Nada menor para aquellos que analizan sus inversiones y sus rendimientos en dólares. Dijimos en unos videos, en un video anterior, que es momento de decisiones pausadas y de moderación, ¿no? Porque parecía como que este fogonazo grande ya pasó. La cotización del tipo de cambio y el levantamiento del cepo, datos que se siguen mencionando, básicamente el cepo y su levantamiento. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿De qué manera? ¿De manera integral? ¿De manera parcial? ¿Progresiva? Bueno, estos son datos. ¿Y qué puede pasar cuando esto se libere? ¿Y qué pasará entonces con las cotizaciones en un marco donde Argentina y el Tesoro Nacional tiene muchas obligaciones que atender? Solamente tiene garantizadas por ahora las de enero en cuanto al pago. Bueno, no le estamos planteando un escenario de default, pero bueno, eso puede significar mayor presión sobre el mercado cambiario porque va a ser un comprador significativo de dólares el Tesoro. Esto se asocia con el tema de ver si el Tesoro va a salir a comprar los dólares, si tiene los pesos para hacerlo, o también va a poder salir a colocar deuda y con eso ir renovando vencimientos y eliminando la presión sobre el mercado de cambios local, ¿no? Eso tiene que ver con la medición de riesgo país y algunos otros factores, pero elementos que nunca podemos perder de vista. Y como siempre decimos, el tema de la apetencia de riesgo, ¿no? ¿En qué postura? ¿Cómo vamos haciéndolo? Y esta idea de no jugar plenos, ¿no? Siempre decimos no jugar plenos. Argentina es un país bimonetario, claramente, por lo tanto también las alternativas de pesos son alternativas para los inversores moderados, también opciones que tiene que seguir considerando y no perder de vista. Un repaso de mercados de renta variable en un año que no terminó, pero casi casi nos está dando una foto, una fotografía de cómo funcionó y qué rendimientos le dejó. Claramente desde que vos entraste y podés sacar la posición de cómo fue. Como siempre, muchas gracias por seguir nuestro canal y nos estamos viendo en la próxima con más contenidos que nos permitan tener una mejor educación financiera. Muchas gracias.